Esta mañana el doctor Ramiro Ramos nos habla Vamos sobre vamos a hablar 23. de Juan 23, del Papa. La verdad, hablar de la historia de los papas es hablar de la historia de más de 2000 años de la Iglesia Católica, y es hablar también pues de lo que son las encíclicas y los concilios. Vamos a hablar de esas dos palabras, porque bueno, los concilios, que es pues una reunión de toda la Iglesia, toda la representación de la Grey católica, en donde se pone a discusión el dogma, que eso es lo que se analiza en un concilio, en donde se hace una convocatoria mundial a hablar sobre el tema de la fe cristiana. En toda la historia de la Iglesia ha habido solamente 21 concilios, es decir, pues prácticamente uno por cada 100 años. Sin embargo, no todos han tenido una repercusión tan fuerte, y al Papa Juan XXIII, este Papa que nació en 1881, un 25 de noviembre, Angelo Roncalli, pues a él le tocó proponer el Concilio Vaticano II. Entonces, en un papado muy corto, de 1958 a 1963. Él nació en una provincia ahí en Bérgamo, Italia, y pues inmediatamente después de estar conviviendo con 14 hermanos, él buscó ser sacerdote. Y le dijo a sus padres en una carta que escribió que él buscaba ser sacerdote no por hacerse fama, ni por hacerse rico, ni por hacer algo extraordinario, que él lo único que quería es ayudar a los pobres. Y eso lo marcó, porque fíjense que cuando ya llega de papa, hizo algunos, aparte del concilio, hizo algunas acciones muy significativas que quedaron para siempre y lo identificaron como el Papa bueno. Por ejemplo, el hecho de dar misa en la plaza principal ahí del Vaticano, ¿no? Los domingos, esa tradición la impulsó el Papa Juan XXIII. También ninguno de los papas había salido del Vaticano durante los últimos años a ningún país, y él salía, y además él tenía esa bondad de acercarse a las cárceles con los pobres, y les decía que venía a verlos porque sabía que ellos no podían irlos a ver. Entonces fue un papa muy, muy sencillo, muy humano, y en la trayectoria que le tocó, pues prácticamente le tocaron las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, en la de 1914 a 1918, él estuvo nombrado como teniente capellán del Hospital Militar en Bérgamo. Era sargento en el Cuerpo de Sanidad. En Italia. Exactamente, en Bérgamo, Italia, que es ahí donde nació. Y ahí, en esa guerra, pues él participa en estas actividades curando a los heridos. Y eso lo marca porque después en sus encíclicas, o sea, en lo que él escribía, en sus aportaciones dogmáticas, habla mucho de la paz en la tierra. Es una de sus encíclicas fundamentales porque pues vivió esta Primera Guerra Mundial, la primera, y luego también le tocó vivir la segunda, la de 1939 a 1945. En ese tiempo, en esa segunda Guerra Mundial, pues él estuvo de arzobispo ortodoxo en Atenas, estuvo también, fue promovido por el Papa Pío XII a nuncio apostólico en Francia. Realmente fue un embajador del Vaticano. Oye, ¿cómo está eso, obispo ortodoxo? Sí, se supone que el obispo ortodoxo es aquella persona que tiene digamos, una doble apreciación de lo que es la Iglesia Católica, y luego ya acuérdense que hay la Iglesia Anglicana, ¿no? Entonces, oye, Grecia es la Iglesia ortodoxa griega. Ortodoxa, exactamente. Entonces hay esas dos como versiones de iglesia, ¿no? Por eso le llaman ortodoxo.
Y en 1945 se presenta con Charles de Gaulle, en 1945, precisamente porque estaba en Francia, ¿no? Entonces, en ese recorrido que va marcando al Papa Juan XXIII, que se volvió un embajador, realiza también viajes a España, y a la muerte del Papa Pío XII, el 9 de octubre de 1958, pues se hace la reunión que hacen todos los cardenales, ¿no?, para nombrar al Papa, y pues exactamente, y hacen ya la votación, y ahí en esa parte de la historia de este nombramiento, los cardenales estaban buscando un papa de transición, ¿no? Entonces buscaron a él, precisamente ya sabían que tenía ya una edad avanzada, y pues logró el consenso para ser el papa en ese tiempo. En un papado pasado que había estado muy señalado por la polémica de la intervención o de la no intervención de la Segunda Guerra Mundial. De la sí intervención, porque el Papa Pío XII bendijo los ejércitos. Es correcto, a eso me refiero, de que por una parte dicen, sí intervino para apoyar y no intervino para evitarlo, ¿no? Entonces, él escribió 5 encíclicas durante su papado, entre 1959 y 1963, y la verdad, si uno lee las encíclicas como Paz en la Tierra, pues se va dando cuenta cómo estaba él pues haciendo unas propuestas muy claras sobre el derecho de las personas a cuidar su integridad física, a vivir una vida digna, al derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda, al descanso, a la atención médica, a los servicios sociales, a la seguridad en caso de enfermedad, de invalidez, de vejez. Entonces, todos estos principios o valores de la Iglesia pues se fueron convirtiendo poco a poco en leyes en los países, que esa es una de las funciones que ha hecho la Iglesia, y hay que reconocerla, esa propuesta de cuidar o defender los valores y los principios de las personas, y buscar también el tema del derecho que tenemos las personas a la libertad para buscar la verdad. Y ahí hizo una recomendación a la radio, a la prensa, al cine y a todos los medios de comunicación para que se convirtieran en defensores de la verdad y de la equidad. Entonces, en esas encíclicas, pues siempre hablaba él de justicia, de la razón, de dignidad humana, y eso fue lo que fue marcando, ¿no?, su papado. El Concilio Ecuménico Vaticano II, pues que fue el que lo marcó a él, el que lo hizo, pues llegó con todas estas propuestas, y donde pues se buscaba una reforma de alguna manera a la imagen de la Iglesia Católica, que se logró en gran parte porque a él lo sorprendió la muerte en 1963, cuando estaba el concilio en proceso. Realmente el que lo vino a terminar fue el siguiente papa, que fue Pablo VI, que fue el que terminó este concilio Vaticano II. Pero hay que reconocer que este concilio, pues de alguna manera, pues daba respuesta, como el concilio de Trento también dio respuesta en su tiempo a la protesta efectuada por Martín Lutero. O sea, cada vez que había un concilio, pues era una forma de que la Iglesia salía a responderle a los fieles y al mundo, pues cuál era la postura y el dogma que se tenía. El concilio anterior pues fue en 1866 y se interrumpió en 1870 porque se cayó en Roma en poder de los ejércitos del rey Víctor Manuel. Entonces cada concilio pues tenía sus vicisitudes, ¿no? Y bueno, el Papa Juan XXIII pues anuncia esta celebración del concilio, y se hace una serie de preparaciones, que eso hay que reconocerlo. Envió a más de 3.500 obispos, abades, superiores de órdenes y universidades católicas,
unos cuestionarios pidiendo sus opiniones acerca de los problemas a discutir en el concilio. O sea, se preparó con toda formalidad y pues se recibieron respuestas, una cantidad inmensa de palabras que fueron examinadas, comparadas, condensadas y finalmente publicadas en 15 gruesos tomos llamados el Acta. Y pues para votar este concilio pues se citó a cardenales, patriarcas, primados, arzobispos y obispos residenciales o titulares para que participaran en él. Y en la ocasión de la Navidad, en 1961, Juan XXIII dijo estas palabras: les hemos encomendado la ardua tarea de sugerir borradores para decretos concernientes a la fe y a la moral, de entre los cuales elegiremos los que deben ser llevados a las sesiones generales del concilio. Nos sentimos una gran alegría al decir que estos preparativos, a los que han contribuido con su distinguida colaboración los cardenales, arzobispos, prelados, teólogos, canonistas y eruditos, están a punto de concluir. Entonces se preparó este concilio con toda la logística y la metodología, y bueno, pues trajo a bien para la Iglesia una reforma y un cambio que después lo fueron concretando el Papa Pablo VI. Y luego el siguiente papa, que vivió poco. O sea, después de Pablo VI fue Juan Pablo I y luego Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces ya... Bueno, ¿y cuándo se hace el cambio en la liturgia de que se empiezan a dar las misas en el idioma del país? ¿No fue con Juan XXIII? No, aquí en este concilio todavía se dio todo en latín, maestro. Incluso el secretario murió, un secretario cardenal italiano, murió en ese proceso y lo lamentó mucho el propio Juan XXIII. Pero un poco después fue cuando ya empezaron a cambiar. Con Pablo VI. Exactamente, porque las misas pues se daban en latín, ¿verdad? Prácticamente. Y nadie lo entendía nada. Y nadie lo entendía nada, exactamente, porque bueno. Pero pues, luego repetíamos también el latín. Es correcto, es correcto. Entonces esa es la historia de este papa, un papado de 5 años, pero con una gran aportación a lo que es el dogma y la fe católica, Miguel, y por eso, bueno, pues lo traje hoy a colación. Fue un papa muy querido. Sí. Definitivamente, Juan XXIII. Pues de ahí el apelativo del Papa, el Papa Bueno, el Papa Bueno, sí. Exactamente, pues fue un papa muy humano que cambió toda la logística y la tradición del papa, alejado del pueblo, alejado de los más necesitados. Él sí salió, se encontró y andaba caminando sin la estructura pues de vigilancia que siempre tienen los papas, en fin, y cambió la imagen pues del papado, que luego ya permaneció en los siguientes papas hasta ahora Fíjate que no estoy seguro si fue el último que usó la tiara, la famosa tiara, o el primero que no la usó, pero se dejó de usar en ese periodo. Así es. Bien, pues Ramiro, muchas gracias por tu colaboración esta mañana de domingo.